Huaraz, tierra generosa conocida también como la capital de la amistad internacional, es la capital del departamento de Ancash. Se encuentra ubicada a 3.090 metros sobre el nivel del mar y a 408 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, rodeada entre las cordilleras Blanca y Negra. Además presenta en su interior una gran diversidad natural y una gran riqueza cultural. Para poder apreciar a la ciudad de Huaraz en su máximo esplendor, podemos hacerlo desde los 4 miradores principales que tenemos dentro de nuestra localidad. Entre ellos están el Mirador del Pinar, el Mirador de Atipayán, el Mirador de Chancayán y el Mirador de Rataquenua. Rataquenua es uno de los puntos estratégicos y con una ubicación más cercana a la ciudad de Huaraz. Se encuentra al este de la Plaza de Armas y es uno de los miradores más bellos y accesibles. Hola amigos de Click UNASAM, soy Natalie Mónico, reportera de su programa Apunta. Ahora nos encontramos camino a uno de los lugares más conocidos de la ciudad de Huaraz, el Mirador de Rataquenua. ¿Sabías que este mirador esconde una historia que pocos conocen? Acompáñanos en esta travesía para descubrirla juntos. El Mirador de Rataquenua viene a ser un punto cercano al centro de la ciudad y al cual se puede llegar de forma fácil. A las faldas del barrio de la Soledad y con el barrio de Pedregal es que se puede comenzar la travesía a este majestuoso lugar. Y a todo esto, ¿alguna vez te has preguntado qué significa Rataquenua? José Luis Sotelo, más conocido como el Puma de los Andes, quien es cantautor, escultor, titiritero y docente de artes y cultura. Nos cuenta este y otros datos poco conocidos acerca del lugar. Bueno, hasta donde tengo entendido, y como de repente muchos de ustedes siempre tienen la versión de los abuelos, los bisabuelos, o la tradición oral, que es de la que se nutre, digamos, muchas de nuestras tradiciones o las nomenclaturas de los lugares. De alguna manera me comentaban que tiene una raíz quechua, ¿no? Rataquenua, compuesta por 2 palabras, que vendría a ser ratzak, ¿no? Y ratzak, que son sapos, ¿no? Más o menos, sapos, renacuajos, y queñua, que hace referencia obviamente a la planta del quenual, una planta propia, digamos, altoandina de nuestro Parque Nacional Huascarán o de estas zonas, y que antiguamente había en el lugar. Todavía se puede encontrar en algunas partes de Rataquenua algunos árboles de quenual, pero probablemente en aquel tiempo, en aquel entonces, había en abundancia, ¿no? Entonces, Rataquenua, de allí ha mutado a través del tiempo en la pronunciación y ha quedado como Rataquenua, ¿no? Que es como ahora todo el mundo lo conoce. Esa es la versión que yo más o menos conozco. Acabamos de llegar al Mirador de Rataquenua y podemos observar una cruz de gran magnitud que esconde un gran significado para todos los huarazinos. Otro de los grandes difusores de nuestra cultura ancashina es José Antonio Salazar, quien es profesor, exdirector del Instituto Nacional de Cultura de Ancash y uno de los más grandes referentes de nuestra cultura. Él nos cuenta sobre el origen de este lugar. La historia dice que el año 51 se levantó la Cruz de Rataquenua por obra y gestión de un comité pro construcción de la Cruz de Rataquenua, porque entendían que este cerro era un cerro peligroso, entre comillas. El mito, la tradición, cuenta que aquí había un volcán de agua y que amenazaba la ciudad de Huaraz. Incluso el mito también dice que el mismo Templo de la Soledad está sobre un volcán de agua, ¿no? Mira, eso tiene su explicación en el sentido de que en Huaraz la napa freática está muy alta, muy levantada, entonces cualquier rato esto busca su camino el agua y sale, ¿no? Pues la gente dice volcán de agua, cuando es simplemente que la napa freática rompe sus diques y revienta. Hace 12 años pasó una cosa parecida en Cajamarca, donde se dijo un cerro se ha venido con agua. ¿Por qué? Porque la napa sale y revienta, pues. La comparación que se hace es del volcán de agua. Entonces hay ese peligro, probablemente antiguamente habría sucedido algo así. Y la idea, el año 51, de poner la cruz acá en Rataquenua fue precisamente para evitar ese problema u otra calamidad que pueda venir sobre Huaraz. En esos años donde había ese trabajo de evangelización,
como relata, por ejemplo, en un texto el padre Juan Moya Santoyo, de la Orden Franciscana, en una crónica que realizó sobre el convento San Antonio de Padua, aquí en Huaraz. Él hace también una referencia muy interesante, que en el año 1950 el padre Giraldo fue elegido guardián del convento por su experiencia de misionero andino, y organizó una gran misión, ¿no?, en la diócesis, en donde fueron acompañados por los beneméritos padres Quintana, Pedro Fernández, Eugenio Rojas, un equipo formado por los padres redentoristas, una congregación religiosa, por supuesto. Y pues el fruto fue, se dice, de aquel entonces, muchas conversiones, mucha piedad popular. La gente pudo adquirir un poco más de mayor reverencia. Entonces, digamos que fueron los frutos espirituales de aquellas grandes misiones evangelizadoras, y en recuerdo de aquel proyecto de evangelización se erigió una gran cruz en el Cerrito de Rataquenua, en coordinación, por supuesto, con las autoridades civiles de aquel entonces, ¿no? Como el alcalde de Huaraz, por ejemplo, don José Mercedes Romero Pando, que fue en la década del 50 quien erigió la cruz de Rataquenua, y que en su momento pues estuvo debidamente iluminado, y que en un lugar estratégico cuidaba, digamos, o cumplía la función, digamos, de protección de la ciudad de Huaraz, ¿no? Ya posteriormente, el 30 de marzo del 63, fallece José Mercedes Romero Pando, el alcalde de Huaraz, pero se queda esa obra, ¿no? Posteriormente ya hubo un proyecto, si mal no recuerdo, de don Francisco Sotelo López, que fue también alcalde de Huaraz, para realizar una construcción, de repente algún proyecto turístico, o para darle mayor vitalidad a esta zona, que pues con el paso de los años lamentablemente no llegó a concretarse, que es el famoso edificio abandonado que muchos conocen y que está lleno de pintas actualmente, y que incluso en las peores épocas del terrorismo en Huaraz prácticamente fue incluso un lugar donde había mucho peligro, ¿no? Claro, se hizo en tiempos en que realmente vivíamos en zozobra, el año 89. La época de terrorismo, ¿no? Claro, había mucho bombazo, había mucha matanza. Huaraz era tierra de nadie, yo me acuerdo mucho, teníamos el conjunto en las manos delante, y a veces nos pedíamos cuando teníamos un contrato y no sabíamos si terminaba el contrato, o a veces nos detenían porque estaba prohibido caminar de noche, ¿no? Y uno salía con sus instrumentos en plena oscuridad, era un caos terrible. De modo que eso, Monseñor Gurruchaga tuvo la buena idea de hacer esta peregrinación para pedir que el Señor de la Soledad bendiga, traiga la paz, devuelva la tranquilidad a este pueblo que lo había perdido, porque había, repito, bombazos, matanzas, asesinatos selectivos, y la represión también fue fuerte, ¿no? Porque la policía agarraba a campesinos sin ninguna misericordia, los torturaba, los asesinaba, los desaparecía, a docentes, a estudiantes. Esa vida que hemos pasado ha sido muy dura, y ha sido testigo el Señor de la Soledad de todo esto, y la peregrinación significa entonces el clamor del pueblo para que vuelva la paz. El Señor de la Soledad es el que maneja la paz en nuestra tierra. Me parece que fue una iniciativa diocesana, eclesial, probablemente de la misma parroquia, para incentivar un poco la devoción, sobre todo a la cruz y al Señor de la Soledad, que pues salía en procesión y lo llevaban efectivamente hasta Rataquenua, donde se realizaba posteriormente una celebración eucarística, ¿no? Y que con el tiempo también se fue como que desvirtuando un poco, ¿no? Porque como digo, estamos a veces en otros tiempos, ¿no? O sea, siempre hay que hacer, yo digo, la diferencia cuando uno habla de Huaraz, a veces es inevitable hacerlo, antes del 70, del sismo del 70, y después del sismo del 70, en el que muchas cosas cambiaron, ¿no? Entonces, las procesiones antes del 70, esa reverencia, esa piedad popular, ese respeto, ese recogimiento, era, pues, según lo que nos comentan nuestros padres, nuestros abuelos, era realmente ejemplar, era impresionante, ¿no? El solo mirarlo era como para convertirte, como para llamarte a la reflexión, ¿no? Como ya lo hemos venido mencionando, este lugar es un punto lleno de manifestaciones culturales, historia, turismo y también un espacio de recreación.
en donde todos pueden acudir para pasar momentos agradables con la naturaleza en compañía de la familia, con su espiritualidad y con la historia. Un espacio ideal también para la práctica del deporte, como lo es el ciclismo, atletismo y otros deportes de aventura que en la actualidad han tomado gran importancia. Hemos culminado con nuestra visita al Mirador de Rataquenua y hemos podido compartir con ustedes la historia y el significado de la cruz. Ya sabes, si quieres desconectarte de lo cotidiano y pasar un hermoso momento en familia con el fondo de la maravillosa vista que nos regala de la ciudad de Huaraz, Rataquenua tiene que estar en tus planes.